Gloria a Dios, y le doy gracias al Señor porque pues me permite estar aquí sirviendo, y como le decía al pastor, pues qué más regalo, ¿verdad? Y después en la semana me decía: hermana, ¿cómo va? Y le digo: pues ya lo tengo listo, orada y ayunada, le digo al pastor. Y me decía: pero va a poder con su brazo, porque me caí hace 15 días, traigo luxado el hombro, pero le doy gracias al Señor que pues Él me ha fortalecido. Y le digo: no, eso no me va a quitar la bendición de poder estar sirviendo al Señor, porque pues es un privilegio el estar aquí, ¿verdad? El estar ante su presencia, el poderle servir es un gran privilegio que si se nos da la oportunidad no debemos de desaprovecharla. Y yo le quiero dar gracias al Señor porque pues hoy cumplo 56 años ya, y le doy gracias a Dios porque nací en un hogar cristiano. Pasamos por pruebas, luchas en mi hogar, pero el Señor me sostuvo, el Señor me ha sostenido hasta aquí, y le doy gracias al Señor porque pues mi padre nos instruyó adecuadamente en las cosas del Señor. Desafortunadamente ellos se apartaron y hubo divorcio en la familia y hubo mucha carencias, necesidades. Pero cuando el día que mis padres se divorciaron, pues para mí fue un impacto muy grande, y lo único que hice fue ir a las plantas del Señor. Me fui a la iglesia porque yo ya sabía el camino y solamente me refugié en Él. Me fui debajo de sus alas, y el Señor, puedo decir que hasta aquí me ha sostenido, y Él es el que me ha levantado. Y en esta mañana yo quisiera compartir ese tema: debajo de sus alas. Gloria al Señor. Y vamos a leer en la palabra de Dios. Yo les invito a que busquemos en la Biblia, creo que se quedó allá a ver, se me quedaron unas hojas ahí en el folder. Amor, ¿me puedes ayudar? A ver, aquí están, es que se quedaron revueltas. Una disculpa, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios, y yo les invito a que abran sus Biblias en Mateo 23, el versículo 37 y 38, que bueno, ya lo tenemos aquí en la pantalla. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y les invito a que busquemos Lucas 19, 41, 44. Lucas 19, versículo 41 al 44. Si lo tienen ahí, pues vamos a leerlo. Dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Vamos a hacer un poquito de contexto, hermanos, y en esta parte de las Escrituras podemos ver esta expresión que hace el Señor Jesús antes de entrar a Jerusalén el día de la entrada triunfal. Y Él quedó, yo me lo imagino, ¿verdad?, que iba en el pollino, y tal vez antes de entrar Él pues quedó un momento quieto,
viendo la ciudad de Jerusalén y diciendo estas palabras, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados. Y aquí el Señor diciéndole, ¿cuántas veces, ¿verdad?, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y aquí vemos también como Jesús, y dice la palabra, que cuando Él estaba cerca de la ciudad, lloró. ¿Lloró por qué? Porque Él quiso muchas veces juntar a sus polluelos, quiso juntar a los hijos, quiso levantar la ciudad de Jerusalén, pero la ciudad de Jerusalén siguió en sus deleites, en sus placeres, e incluso teniendo ahí a los profetas que habían enviado, dice la palabra del Señor, que los mataban. Y aun cuando Jesús llegó a Jerusalén, decían, ¿verdad?, no lo reconocían como el Salvador, sino como el hijo del carpintero, y no querían creer en Él. ¿Y qué hizo el pueblo de Jerusalén después de que el Señor entró a Jerusalén en esa entrada triunfal donde le dieron mantos y palmas? Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque Jerusalén nunca quiso reconocer a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso antes, ¿verdad?, que cuando Jesús iba entrando, Él lloró. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que Jerusalén había hecho y sabía también el futuro de Jerusalén, y como leímos aquí, iba a venir destrucción para la ciudad de Jerusalén. Y esta profecía se cumplió 70 años después de Cristo. Herodes el Grande, y teniendo como general a Tito, fueron a Jerusalén y quemaron el templo, porque el Señor dijo que iban a destruir el templo. Era un templo enorme, con piedras de 12 metros por 3 metros de ancho, 3 metros de largo, y cada una de esas piedras formaban la casa de Dios. Y los muros estaban cubiertos de oro. Pero ¿qué hizo Tito? La rodeó con madera hasta la cima, cubriendo todo el templo. Pusieron fuego, y eso, el calor tan intenso, hizo que el templo empezara a desquebrajarse y se derribara. ¿Y qué hicieron ellos? Colectaron al final todo el oro que había en ese templo. Vino la destrucción, y Jesús no quería que esa ciudad, ¿verdad?, que todo lo que Él había dado se perdiera, sino que eso permaneciera. Pero dice aquí la palabra que hemos leído, que no conocieron el tiempo de su visitación, no reconocieron al Señor. Y hoy en día, si pasamos esta parte a nuestros días, ¿cómo está la humanidad? ¿Cómo estamos a veces nosotros? ¿Verdad? No estamos viendo, no estamos reconociendo el tiempo de nuestra visitación. El Señor, así como en aquel tiempo dijo que quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. El Señor quiere juntarnos como esos polluelos debajo de sus alas. El Señor quiere juntar a la humanidad debajo de sus alas, pero la humanidad no quiere. Se lamenta, se queja, llora, grita, incluso se quita la vida, pero no quiere estar debajo de las alas. No reconocen esa visitación. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros conozcamos esa visitación y que estemos debajo de sus alas, que estemos pidiéndole que Él nos ayude, que Él nos guarde. Si Jerusalén no fue salva, no fue porque Dios no haya querido, no fue salva porque Jerusalén se negó a creer en ese Rey de Reyes y vino la destrucción. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de escuchar esa voz y venir a las plantas del Señor y tener esa salvación y tener esa cobertura por parte de nuestro Dios. Hemos aprendido en este largo caminar, ¿verdad?, que ya son 56 años, que el Señor
está ahí para dar salvación. Y el que no es salvo es porque realmente no quiere abrir su corazón y permitir que Dios haga esa transformación. Y aquí vemos que Jerusalén iba a perecer y pereció a los años, se cumplió. Pero Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que quiere que nosotros permanezcamos debajo de sus alas, que quitemos toda rebeldía, que quitemos todos aquellos pensamientos que nos hacen pensar que nosotros podemos hacer las cosas y que nosotros no necesitamos de Dios. El Señor quiere juntarnos como esa gallina, ¿verdad?, que junta a sus polluelos. Y cuando nosotros queremos y cuando el Señor, ¿verdad?, porque Él está siempre dispuesto, entonces vendrán esos tiempos de bendición y vendrá esa época y ese tiempo de paz para nuestras vidas. Pero si estamos fuera de sus alas, difícilmente vamos a tener esa paz y esa tranquilidad. Hoy en día, ¿verdad?, vemos cuántas cosas y escuchamos y nos atemoriza o nos quiere venir a quitar esa intranquilidad. Hoy en día cuánta gente porque perdió el trabajo, se quedó sin nada, hasta perdió su vida porque ya no supo qué hacer. Están en esa desesperación porque nuestra vida está fundada en ocasiones en el trabajo, en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que la persona me puede dar, en lo que mi papá o mi mamá me dan, en eso estamos dependiendo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que dependamos completamente de Él y que estemos debajo de sus alas. Amén. Lo que Jesús quiere hacer. Y ahí puse unas imágenes, ¿verdad?, de la gallina con sus polluelos. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estar en un rancho y ver cómo la gallina cloquea y los pollitos van atrás de ella y la siguen y les da de comer, que el maíz o el gusanito, y les anda ahí dando, y andan los pollitos atrás de la mamá. Y si la mamá advierte un peligro, los polluelos, ¿verdad?, empiezan a escuchar porque la mamá empieza a cloquear y empieza a llamarles y los pollitos corren. ¿Y qué hace la gallina? Extiende sus alas y los polluelos se van debajo de ella. ¿Por qué? Porque saben que es el lugar donde ellos van a estar seguros. Saben que es el lugar donde ellos van a estar fuera del peligro. Y aunque venga un halcón o venga un animal, o incluso si nosotros nos acercamos a una gallina para querer agarrar sus polluelos, nos sale correteando y nos picotea. No nos deja. ¿Por qué? Porque los defiende, los cuida. Y así el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere que cuando esté el llamado, ¿verdad?, quiere que cuando Él esté hablando por medio de la palabra, por medio de una predicación, por medio de la oración, cuando Él nos hable, que nosotros seamos avisados y que nosotros podamos escuchar ese llamado que el Señor está haciendo a nuestras vidas. Hoy estamos viendo, las profecías se están cumpliendo. Así como se derribó ese muro que Jesús había profetizado, así ocurrirá en la humanidad. Las profecías se van a cumplir. Sabemos que habrá hambres, terremotos, y ayer tan solo Haití, un terremoto de 7.2. ¿Cuánta gente murió ahí? Ahorita con lo de la enfermedad, esto de la pandemia, y todo el mundo anda preocupado. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor quiere que estemos debajo de sus alas, que tengamos esa cobertura por parte de Dios. Y Él quiere que te sientas seguro. Ahí, si me ayudas, hermano, Él quiere que nos sintamos nosotros seguros. Así como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas, Él quiere que nosotros así también nos sintamos. Si viene el peligro, si viene ese halcón, ¿verdad?, a querernos robar esa paz, esa tranquilidad, Él quiere que vengamos debajo de las alas de nuestro Señor. Él quiere ponernos a buen resguardo y sacarnos del ancho camino del peligro, y luego quiere cubrirnos con las alas de su poder para que no solo estemos a salvo, sino que también
nos sintamos a salvo. Él nos quiere poner a salvo, pero quiere que nosotros haya en nuestro corazón esa seguridad que somos salvos. ¿Por qué? Porque estamos debajo de sus alas. Muchos de estos polluelos que vienen a la madre, ¿verdad? Ellos tal vez no tienen conciencia de por qué están ahí, pero ¿por qué van ahí? Porque ahí se sienten ellos fuertes, ahí se sienten ellos seguros, ¿verdad? Y ellos ahí saben que debajo de las alas con su madre hay ese cariño, hay ese cobijo, y ahí se quedan los polluelos, quietecitos, ¿verdad? Cuando la mamá les llamó, y el Señor quiere que cada uno de nosotros así nos sintamos. Cuando yo estaba preparando esto, ¿verdad? Me vino a la mente una situación de nuestras vidas, y yo entendí, ¿verdad?, que en esa ocasión completamente me puse debajo de sus alas, porque no había nada más que hacer. En breve, así, hace años, tenemos ya 32 años en Puerto Morelos viviendo, y hace 27 años no está mi hijo aquí, pero mi hijo mayor tuvo una quemadura de 2º y 3er grado. Habíamos regresado de la iglesia y nos pusimos a hacer unas cosas, y bueno, fue un accidente. Mi esposo únicamente le limpió la cara, cargó a mi hijo, yo salí a ver, no vi que lloró mi hijo, yo me aguanté, tampoco lloré. Pero les estoy hablando de hace 27 años, que si ahorita en Puerto Morelos todavía no tenemos un hospital, imagínense cómo estábamos hace 27 años, sin automóvil, sin transporte para venir acá, porque ni transporte público había. Lo único que hicimos fue tomar en las manos a mi hijo, mi esposo lo cargó, le limpió su cara, me dice, pues trae clara de huevo, ¿verdad?, fría, del refrigerador. Le pusimos la clara, mi hijo no lloró, nada, yo también aguantándome, y lo acostamos. Y lo único que hicimos fue hincarnos, y yo me acuerdo que me hice bolita en el suelo, diciéndole, Señor, solamente tú, porque no tenemos nada. O sea, estamos solos aquí, no hay ni familia, porque ni que dijera voy con mi mamá, porque mi mamá y toda mi familia hasta Veracruz, solitos mi esposo y yo, y me hice esa bolita, ¿verdad? Y a orar, y dije, Señor, tú eres el único. Al día siguiente lo llevamos al doctor, lo lavaron y todo. Nos dijo la dermatóloga, en 15 días me lo traen, porque ya en 15 días va a traer las costras, y para que yo se las quite, y solamente lávele con agua y jabón. Pues ya, eso fue las instrucciones, eso fue lo que hicimos, y estar orando. Hermanos, a la semana mi hijo ya no tenía nada, ni costras, nada. Yo lo llevé con la dermatóloga, y cuando lo vio me dice, señora, ¿qué le hicieron? Esto es un milagro. Le digo, es un milagro. Le digo, porque Dios le restauró su cara. Y si ustedes ven a mi hijo, no tiene ni una marca, nada. O sea, parece que no le pasó nada. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno. Cuando nosotros permitimos, ¿verdad?, y nos refugiamos debajo de sus alas, el Señor es fiel, y el Señor cumple cada una de sus promesas. El Señor en esta mañana quiere que nosotros nos sintamos seguros, que a pesar de la adversidad, a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que nosotros vengamos a Él y que dejemos que sus alas nos protejan y que sus alas nos cubran, porque ahí es el único lugar donde nosotros vamos a poder tener esa seguridad. La palabra del Señor, aquí habíamos puesto el Salmo 91:4, y dice este salmo, ¿verdad?, que debajo de sus alas estaremos seguros. No hay otro lugar, solamente ahí estaremos nosotros seguros. El Señor quiere, hermanos, que seamos perfectamente felices. Hoy la humanidad se queja de todo, que si no tengo esto, que si no tengo el otro, que si por qué me pasó esto, por qué me pasó el otro. Me decía mi mamá, hija, ahora que te caíste no lloraste. Le digo, no, ¿por qué voy a llorar? Le digo, no,
Le digo, no tengo por qué llorar. Le digo, tengo que ser fuerte porque Dios es mi fortaleza. Y a veces sí, ¿verdad? Sí nos quiebran ciertas cosas, a veces nos quieren, pero cuando estamos en el Señor, Él nos fortalece para seguir adelante, porque su palabra dice que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y Él, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que ocurran a nuestro alrededor, Él nos puede dar esa paz plena a nuestras vidas. Los polluelos debajo de la gallina no son solamente un cuadro de seguridad, sino son también un emblema mismo de la felicidad. ¿Por qué? Porque esos polluelos, ¿verdad?, están debajo, y ellos, si ustedes han tenido la oportunidad, cuando están debajo de la gallina, se oye un piar, pero muy levecito, ¿verdad? El pío, pío, pero muy, muy leve. ¿Pero por qué? Porque ellos están felices debajo de su madre. Y así el Señor quiere que nosotros estemos felices, que no lo que nos aqueja, lo que haya, lo que pase, sí, no vamos a estar ajenos, ¿verdad? Pero que eso no nos robe la felicidad. Muchas personas piensan que la felicidad es ir a una fiesta, ir a embriagarse o ir a hacer cosas, y ahí encuentran su felicidad. Pero ¿qué pasa después de todo eso? Regresa lo mismo. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que realmente haya esa plena felicidad, que no dependamos de lo que está a nuestro alrededor, o que no pensemos que lo que nosotros podemos lograr, eso es lo que nos va a dar la verdadera felicidad. Quien nos va a dar la verdadera felicidad es estar debajo de las alas del Señor. Es el único que nos va a dar la verdadera felicidad, porque en los tiempos difíciles Él, ¿verdad?, nos va a cubrir con sus alas, y ahí estaremos seguros. Los polluelos no les importa si afuera hay frío, si afuera hay calor. Los polluelos están debajo de las alas y están cerca de la madre, porque saben que ahí van a recibir el alimento que necesitan, porque la gallina, ¿verdad?, busca los gusanitos, se los pone. Si hay maíz, busca y se los da. Lo mismo nosotros. Si estamos debajo de las alas, si estamos cerca de nuestro Dios, Él nos va a dar el alimento espiritual día a día, y Él nos va a ir sustentando para que nosotros podamos estar fuertes y podamos tener verdaderamente esa felicidad. En estos tiempos vemos personas que no son felices, que están amargadas por lo que les ha pasado en la vida, por los problemas que han tenido. Y a veces nos topamos con personas y les hablamos de la palabra, les compartimos, y llega un momento que hasta te rechaza. Y así como el pueblo de Jerusalén, ¿verdad?, no conocen el tiempo de su visitación, y el Señor así nos busca. El Señor quiere que estemos cerca de Él, que no le rechacemos. ¿Para qué? Para que nos dé felicidad. Y hay mucha gente hoy en día que no quiere abrir su corazón al Señor, y que quiere vivir en esa amargura, que quiere vivir en esa inseguridad. ¿Por qué? Porque no quiere entregar su corazón al Señor. Entonces Dios quiere, hermanos, que realmente nosotros tengamos esa felicidad. El tener felicidad nos lleva a entender que tenemos una mente pacífica, contenta, que descansa en Dios. Un alma cuyos deseos son todos cumplidos y cuyo propio aliento de vida es una alabanza jubilosa o una oración sumisa. Esa es la verdadera felicidad, el poder tener paz en nuestras vidas, el poder descansar en nuestro Dios, el poder saber en nuestro corazón que nuestros deseos van a ser cumplidos, y que nosotros, ¿verdad?, vamos a poder alabar y glorificar a nuestro Dios, y vamos también a poder buscarle en oración para que Él nos vaya transformando y nos vaya usando. Esa es la verdadera felicidad. El hombre, ¿verdad?, que sabe que todo está bien con él o en cuanto a la eternidad, esa persona no tiene temores, sino al contrario, está él en gozo y en bendición, porque sabe que le pertenece la verdadera felicidad, porque el único que nos puede dar la verdadera felicidad es el Señor.
nadie más. Amén. La palabra del Señor dice en el Salmo 28:7. Dice ahí: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Ahí dice gozo, ¿verdad? Felicidad. ¿Por qué? Porque estamos confiando en él y él es el único que nos da ese gozo, él es el único que nos da esa fortaleza. Necesitamos, hermanos, estar debajo de sus alas para que él sea quien nos ayude y nuestro corazón pueda estar confiado y no haya temor de lo que vaya a venir, sino que estemos siempre en ese gozo que el Señor nos puede dar. Y la palabra de Dios en Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. A veces es difícil, o a veces tal vez diremos, pero es que ¿cómo voy a tener paz en esta situación? ¿Cómo voy a tener paz en este problema? Por eso dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando estamos debajo de sus alas, el Señor nos da esa paz. Hace unos años, también quiero compartir, y aquí está mi hijo. Un 2 de diciembre, creo que también, un 1 de diciembre, él cumple el 2 de diciembre, el 1 de diciembre. Él salía todas las mañanas a trabajar hacia Playa del Carmen y pues a las 6 de la mañana más o menos. Y nunca sonaba el teléfono. Y ese día sonó el teléfono a las 6:20 más o menos. Cuando sonó el teléfono yo dije, algo pasó, como mamá, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lo primero que dije, Señor, ayúdame. Y mi hijo me estaba hablando y me dice, mamá, choqué, mamá, choqué. Ya yo le dije, tranquilo, ahorita vamos para allá. Y yo pues también tranquila. Yo cuando íbamos en el camino dije, Señor, pues estábamos en Puerto Morelos a playa, dije, Señor, guárdame, dame esa paz, que ahorita que yo vea a mi hijo, yo esté tranquila. Ya, llegamos al lugar, hermanos, mi hijo no lo tenían ya ahí, vi el carro todo destrozado, de la parte del frente fue pérdida total. Y pues lo primero que siente uno, ¿no? Y ya el que estaba ahí, el guardavidas, le dije, ¿y mi hijo? Me dice, tranquila, dice, aquí está. Ya me subí a la ambulancia, mi hijo estaba sentado, sí estaba él pues angustiado por lo que había pasado, pero estaba completito. Lo único que le pasó fue que la bolsa de aire le rompió el labio por los brackets que en ese tiempo traía y su rodilla se la golpeó tantito. Fue todo, hermanos, nada más. Y ya yo lo abracé y pues lo único que hice fue darle gracias a Dios. ¿Por qué? Y como le decía, hijo, Dios te está dando, ¿verdad?, un año más, porque al otro día era su cumpleaños. Dios te está dando otra oportunidad para seguir adelante y cumplir sus propósitos. Pero ahí, hermanos, hubo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no me puse con mi esposo, ¿por qué?, a llorar. O sea, no, tuve esa paz que el Señor nos puede dar. ¿Para qué? Pues para pensar, ¿verdad?, qué hacer, si se requiere hacer algo, para ver cómo se soluciona la situación. Y miren, la mano de Dios estuvo tan grande ahí que no hubo necesidad que ni los federales, nada, o sea, se arregló todo ahí con los de tránsito, todo, el carro lo llevamos y todo, o sea, todo el Señor lo arregló. Y aquí está mi hijo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Cuando nosotros estamos, hermanos, debajo de sus alas, el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también el Señor, ¿verdad?, no quiere que nos sintamos solos. Por eso dice, como la gallina junta sus polluelos. El Señor nos llama a cada uno, pero el Señor también ha hecho un grupo, ¿verdad?, un rebaño de hermanos que estamos aquí todos para ayudarnos los unos a los otros, para orar los unos para los otros, que no nos sintamos solos. Y si hay momentos, ¿verdad?, de tristeza en nuestras vidas, si hay momentos donde tal vez no nos sentemos felices o seguros, pues tenemos a quien acudir, a nuestros pastores, algún hermano, hermana, ¿verdad?, en la fe, que sepamos que nos puedan ayudar,
porque el Señor no quiere que nos sintamos solos. El Señor quiere que estemos debajo de sus alas para que tengamos esa seguridad, tengamos esa paz plena y esa felicidad plena en nuestro corazón. Y el Señor, hermanos, quiere que conozcamos su amor, ¿verdad? Cuando Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, pues lo mandó para que nosotros pudiéramos tener esa redención, pudiéramos tener esa salvación, y lo dio con amor. Yo a veces pues me pongo a pensar, y ahorita con lo que les platicaba, ¿verdad? ¿Qué sentimos cuando le pasa algo a uno de nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Qué sentimos? Incluso a veces si ellos lloran, ahí lloramos con ellos, porque nos duele, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que conozcamos su amor, y así es su amor, es mayor que el de nosotros. Y nosotros como padres, como hombres, ¿verdad? Dice que sabemos dar buenas cosas, con más razón nuestro Dios. Y Él quiere que entendamos eso, que su amor es incalculable. Con los niños en la dominical, ¿verdad? Cantamos el amor de Dios es maravilloso, es tan grande que no puedes estar arriba de Él, tan ancho que no puedes estar afuera, y tan bajo que no puedes, ¿verdad?, estar debajo de Él. El amor de Dios es grande y maravilloso, y el Señor quiere que nosotros lo entendamos, que Él quiere que nosotros sepamos que Él está ahí para darnos su amor todos los días que lo necesitemos. Si hay alguien que no nos está dando amor, que no te importe. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, te dice hoy: yo te amo y mi amor es tuyo. Solamente tómalo, tómalo, porque Él está ahí. El Señor quiere que cada uno de nosotros sintamos esa seguridad, esa felicidad, ese amor, y que sepamos que no estamos solos aquí en la tierra. Él está con nosotros, y que también hay un rebaño de sus hijos que le alaba. Hay un grupo de polluelos que está debajo de sus alas, que también nos pueden ayudar y que también nos pueden dar un consejo, dar una palabra de aliento para que nosotros podamos seguir adelante. Y ahí en Romanos 5:8, la palabra de nuestro Dios nos dice que Él muestra su amor para con nosotros, y que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Su amor es grande, su amor es grande, y no debe haber duda en cada uno de nosotros, porque en el Señor nosotros podemos sentir ese amor y esa seguridad cuando estamos debajo de sus alas. Los polluelos se ocultan ahí, y a lo mejor, ¿verdad?, ellos están quietecitos y sin saber sienten ese calorcito, ¿verdad? Sienten ese amor de su madre. Nosotros tal vez lo podamos expresar con un abrazo, con un beso, decir te quiero, te amo, como le digamos a la persona, ¿verdad? Y el Señor así, cuando venimos a sus plantas, cuando le buscamos en oración, Él nos habla, y Él también nos dice te amo. Al escuchar su palabra nos dice te amo. Pero muchas veces, ¿verdad?, en nuestro pensamiento creemos que las formas como buscamos ese amor, pues son nuestras formas, y no es así. Dios es el único que nos puede dar ese amor en nuestras vidas para poderlo dar a otros, y también Dios es el que va a poner en nuestras vidas quien va a amar nuestras vidas aquí en la tierra. Pero es importante, ¿verdad?, que no dependamos del amor de otros, sino que dependamos del amor que Dios nos puede dar. Amén. Entonces, todo lo que es, hermanos, en Jesús va a permanecer, y el Señor, ¿verdad?, nos va a sostener. ¿Cómo quiere hacerlo el Señor? El Señor quiere hacerlo llamándonos, ¿verdad?, para que vengamos a Él. Y así como la gallina le habla a sus polluelos, cloquea, los polluelos escuchan y van hacia la madre. El Señor así quiere que nosotros seamos como esos polluelos, que cuando escuchemos el llamado que Cristo ha hecho mediante una predicación, a leer la palabra,
o mediante un consejo que nosotros podamos escuchar, ¿verdad? Ese llamado. Y la palabra de Dios no nos dice que necesitamos darle algo. La palabra del Señor en Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor quiere darnos esa agua viva. El Señor quiere revitalizarnos cada día. No necesitamos, ¿verdad?, traer, o ¿qué le voy a llevar al Señor para que me acepte? ¿Qué le voy a llevar a Dios? No, Dios no te pide nada. Dice aquí que si estás sediento de esa seguridad, si estás sediento de esa paz, si estás sediento de esa felicidad, ven a Él, Él te lo va a dar, Él te va a saciar. Dice: venid a las aguas. Y su palabra en Juan 6:37 dice que el que a Él viene no le echa fuera. Él le recibe con brazos de amor. Él le recibe, ¿verdad?, con ese corazón. Y en Apocalipsis 22:17 dice su palabra que el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Él quiere que vengamos a tomar de esa agua y es gratis. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Nos envolvemos en nuestros problemas, nos envolvemos en nuestras situaciones y se nos olvida que hay un lugar donde nosotros podemos ir a tomar esa agua que nos va a revitalizar y a seguir adelante. Así como los deportistas se toman su energizante, ¿verdad?, para seguir corriendo, ¿sí? Nosotros necesitamos tomar de esa agua viva para seguir adelante, avanzando en las cosas de nuestro Dios. Pero dice aquí: el que quiera. Dios nos ha dado un libre albedrío y pues es nuestra decisión si queremos tomar de esa agua viva o no queremos tomar de esa agua viva. Y lo vemos hoy en día, ¿verdad? Muchas personas, a pesar de la situación, a pesar de lo que están viendo a su alrededor, no quieren venir a las plantas del Señor y no quieren tomar de esa agua viva, porque piensan tal vez que es su vida, que su vida pueden hacer con ella lo que quieran, que todo lo que están haciendo tienen todo el tiempo para hacerlo, mas no saben, ¿verdad?, que la vida nos las ha dado Dios y que todos tenemos un tiempo, pero que es necesario ir a esa fuente de agua viva para que seamos vivificados. Y como dice su palabra, ¿verdad?, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y también, si nosotros vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. No debe haber ese temor en nuestras vidas, no debe haber esa angustia. ¿Por qué? Porque entonces el Señor es el que nos está cubriendo. Y si ya el Señor dispone, ¿verdad?, de que nuestra vida hasta ahí quede, pues ya estamos ante su presencia. Pero a veces hay temor. ¿Por qué? Porque tal vez pensamos que lo que voy a dejar, o me faltaron hacer cosas, o a lo mejor realmente mi relación con Dios no es la adecuada y por eso tenemos temor. Pero es tiempo, ¿verdad?, de que busquemos del Señor y que vengamos a esas aguas, porque Él no nos rechaza, Él es el que nos vivifica. Y Él, hermanos, ha elegido a su pueblo. Él sabe quiénes son sus hijos. Y cuando Él, hermanos, hace un llamado, sus hijos responden a ese llamado. Hoy es un llamado que el Señor te hace. Ven debajo de sus alas para que no venga destrucción. Es necesario que estemos bajo esa cobertura. Es necesario que estemos en esa seguridad para que el Señor sea guardándonos y sea revitalizándonos. Dice su palabra que, y el Señor, ¿verdad?, lo mencionaba, que lo que el Padre le daba, que vendría a Él y que Él no le echaría fuera. Cuando nosotros venimos a Él, Él nos toma y no nos suelta. Pero si nosotros, ahí ponía una imagen de un pollito que sacaba nada más la cabecita, podemos, ¿verdad?, estar debajo de las alas del Señor y ver
para ver qué está aconteciendo. Y vemos que las profecías se están cumpliendo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Regresar debajo de estas alas. No salirnos, sino que estar ahí como ese pollito. Sacan nada más la cabecita, pero lo demás está cubierto con el Señor. Así tenemos que estar en estos tiempos. Leíamos al principio que Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Hermanos, los tiempos están cerca. Tenemos que estar debajo de las alas del Señor. Tenemos que estar firmes en el Señor. Amén. El Señor, hermanos, quiere, ¿verdad?, librarnos de toda ansiedad. Él quiere cubrirnos completamente, que no conozcamos el miedo. Él quiere conducirnos a ese gozo perfecto, a ese amor que echa fuera el temor. Él quiere que conozcamos su amor. Él quiere que conozcamos cada uno de nosotros ese amor tan grande que ha tenido, que dio a su Hijo, ¿verdad?, para morir. Y Él también, hermanos, nos quiere cercar con esa justicia. Dice su palabra que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, los que le hemos aceptado, hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Podemos llegar confiadamente ante el trono de su gracia para hallar el oportuno socorro, y Él es el que nos levanta para seguir adelante. Él es el que nos ayuda a seguir adelante, y Él nos da esa fortaleza. Muchas veces pensamos que no tenemos esa salvación, tal vez, o no tenemos cómo acercarnos a Dios si tal vez fallé en algo. Y ahí nos mantenemos pensando en que Dios ya no me ama, que Dios ya no me escucha. No, hermanos, hemos sido justificados y podemos ir cada vez con el Señor a que Él nos ayude, que Él nos levante, que Él nos dé la sabiduría para seguir adelante. Y si le fallamos, que nos ayude a no fallar. Y como decía el salmista, escudriñame mi corazón, ¿verdad? Y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino. Ir al Señor y decirle que Él sea quien nos guíe, quien nos ayude. Él quiere pues llenarnos con esa justicia. Él quiere que nosotros estemos en ese entendido, que estamos debajo de sus alas. Él quiere cercarnos, hermanos. Él quiere cercarnos. Él quiere que nosotros sintamos que esas alas, ¿verdad?, nos están librando de todo peligro, que nos están librando de todo mal. Así como la gallina protege a sus polluelos del halcón o de lo que venga a querer dañar a sus polluelos, el Señor así es con nosotros. Cuando estamos debajo de sus alas, Él nos libra. Incluso dice su palabra que de los enemigos, pero necesitamos estar debajo de sus alas para que Él haga una cerca alrededor de nosotros, y Él se interpone, ¿verdad?, para hacer justicia delante del Señor, para ser nuestro intercesor, y Él también se interpone para que no nos pase nada. Pero es necesario que nosotros estemos debajo de sus alas. ¿Cuándo lo quiere hacer el Señor? ¿Creen que a veces? Siempre. El Señor quiere que estemos siempre debajo de sus alas, que siempre estemos ahí. Muchas veces, ¿verdad?, yo me acuerdo cuando empecé de novia con mi esposo, pues luego ni se quiere uno separar, pero pues se tiene uno que separar, ¿verdad? Quiere estar ahí uno cerca del novio o hablando por teléfono. Pero así con nuestro Señor debe de ser una relación también donde nosotros querramos estar siempre, siempre debajo de sus alas y no separarnos, ¿verdad? Hay gente que hasta dice, ay no, si no estoy con Él hasta me muero. Pues que así sintamos con el Señor. Si el Señor no está con nosotros, que sintamos que no vamos a poder, porque nuestra dependencia está en nuestro Señor. Y como decía el Señor, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y muchas veces hemos revisando, ¿verdad?, mi vida, ya estos 56 años, pues el Señor habló desde que yo era niña. En mi adolescencia habló el Señor,
Y hubo un momento donde yo tomé una decisión y dije, sí, Señor, te acepto, ¿verdad? A los 15 años. Y de ahí pues seguí avanzando. Y muchas veces Dios nos habla por medio de una predicación, nos habla por medio de la lectura de la palabra, nos habla al momento de orar. Pero muchas veces nosotros queremos seguir sintiéndonos como nos sentimos. No dejamos que el Señor transforme nuestro corazón. No dejamos que el Señor quite esos pensamientos que a veces son pensamientos negativos que el enemigo viene a poner a nuestras vidas. Debemos permitir que el Señor nos cubra debajo de sus alas para que nosotros podamos estar seguros en Él y que el Señor pueda cumplir cada una de sus promesas en nuestras vidas. Amén. Así como la mujer samaritana se acercó al Señor Jesús y el Señor, ¿verdad? Ella le pidió que le diera de esa agua de vida, pero el Señor antes le pidió a ella agua. ¿Por qué? Porque Dios tiene sed de cada uno de nosotros. Dios tiene sed de que tú le entregues tu vida. Dios tiene sed de que tú le entregues tus preocupaciones, de que tú le entregues tus inquietudes, tú le entregues tu futuro, porque así como Él sabía lo que iba a pasar con Jerusalén de la destrucción, Dios sabe lo que va a pasar con nuestras vidas y con nuestro futuro. Y Él quiere por eso que estemos debajo de sus alas, porque Él nos quiere guardar y nos quiere proteger. Y por último, hermanos, quisiera leer y que todos me acompañaran a leer Habacuc, el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Habacuc 2. Bueno, ahí tengo aquí otra, empieza diferente, pero lo voy a leer como está en mi palabra. Dice: en mi puesto de guardia estaré. ¿Cuál es nuestro puesto de guardia? Pues estar firmes en nuestro Señor, ¿verdad? Pero dice: en mi puesto de guardia estaré, velando, orando. Ese es nuestro puesto de guardia. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Quién es nuestra fortaleza? Dios, ¿verdad? Él es nuestra fortaleza. Dice que Él es mi escudo, mi fortaleza. Velaré para ver lo que se me dirá. O sea que estaré atento a lo que Dios me vaya a ir diciendo cada día. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? O sea, o a mi petición. Pero tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiera dar. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá su tiempo, no faltará. Aunque tarde, espérala. Si tenemos una petición, si tenemos algo ante el Señor, tenemos que esperarla. No sé el tiempo, pero los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe el momento indicado, pero no tenemos por qué nosotros desesperarnos, angustiarnos y por qué no me lo da. No, hermanos, tenemos que esperar, porque esa es su palabra: espérala, no tarda en cumplirse. Pero si más nos angustiamos, pues más nos desesperamos y no esperamos luego a que Dios nos dé lo que realmente necesitamos. Lo buscamos por ahí y luego no resulta. Es importante que nosotros esperemos en la palabra, en esa visión que el Señor tiene para nosotros, porque dice: se cumplirá su tiempo y no fallará, aunque tarde, espérala. Y dice adelante: porque sin duda vendrá, no tardará. Vuelve a afirmarlo, no va a tardar. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquel que depende de lo material, aquel que depende de lo que puedo hacer, aquel que depende de que yo soy, yo puedo, dice aquí, el alma orgullosa. ¿Por qué? Porque no decimos necesito de Dios, necesito de Él para poder hacer
todo lo que me falte, todo lo que yo necesite, porque Él es nuestro proveedor. Hermanos, el Señor nos invita a que estemos debajo de sus alas todos los días, y Él está ahí, y Él nos va a sustentar, Él nos va a proveer, y Él nos va a dar cada una de las cosas, incluso las peticiones de nuestro corazón, o hasta cosas que ni nosotros pensemos. Ayer me mandaron un mensaje, ya eran como las 8:30, y me dice la persona esta que a veces voy a que me corte mi cabello: maestra, venga. Y ya le dije a mi esposo: voy a ir a verlo. Fui, me dice: la quiero peinar. Por eso me ven que vengo peinada, no vengo con... Maestra, la quiero peinar. Y ya le dije: ah, gracias. Y ya al final le digo: ¿cuánto te debo? Y me dice: no, maestra, es un regalo. Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos cuida. Él, aún esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, el Señor nos las da cuando estamos debajo de sus alas. No sé por qué estés pasando. No lloro, hermanos, por tristeza, lloro de gratitud, porque el Señor ha sido bueno conmigo durante estos 56 años. El Señor me ha sostenido, he visto milagros, he visto grandes bendiciones en mi vida. Dios nos ha prosperado. Si hemos tenido luchas, pruebas, hermanos, pero el Señor nos ha sostenido. ¿Por qué? Porque hemos permitido que Él, ¿verdad?, nos cubra con sus alas. Y cuando a veces, porque sí, somos humanos, cuando a veces nos hemos querido salir de esas alitas, el Señor nos dice: ¿a dónde vas? Tú eres de aquí. Y nos jala las orejas, ¿verdad? Pero el Señor nos ha sostenido. ¿Qué hay en tu corazón? ¿A qué tienes temor? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? Si en el Señor tienes todo. Solamente tenemos que venir con un corazón contrito, humilde, ¿verdad? Quitar ese orgullo y decirle: Señor, te necesito. Mira mi tristeza, mira mi necesidad. O sea, dejarle al Señor todo, porque Él tiene el control de todo. Debajo de sus alas estaremos seguros. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y el Señor nos ama tanto. El Señor no quiere que tú tengas temor por lo que esté pasando en la humanidad. El Señor no quiere que nosotros nos preocupemos. Sí hay que ocuparnos de algunas cosas, ¿verdad? Sí hay que ocuparnos. Pero miren, ese día que yo me caí, me lastimé el brazo porque metí el brazo para no pegarme en la cabeza. Pero si yo me hubiese caído y ahí me hubiese dado en la cabeza, a lo mejor ahí quedaban mis días. Y eso me hace reflexionar, porque digo: Señor, en cualquier momento podemos perder la vida. ¿Y cómo estamos contigo? ¿Cuál es nuestra relación contigo? Nos estamos preocupando por cosas vanas, y nuestra alma está realmente debajo de las alas del Señor. Está debajo ahí de sus alas, permitiendo que Él nos cubra, que Él nos proteja. Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que Él nos ayude para que verdaderamente nuestra vida esté debajo de sus alas. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti lo tenemos todo, Padre. Simplemente que a veces nuestro orgullo, Señor, nuestras capacidades o lo que poseemos nos impide, Señor, ver la grandeza de tu amor. Nos impide ver que tú tienes todo para darnos esa felicidad, darnos esa paz, ese gozo, Señor, esa agua viva para que nosotros podamos estar fortalecidos y seguir avanzando en tu camino. Ayúdanos. En esta mañana tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanas, los temores que hay en su corazón, lo que les angustia, lo que les preocupa, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas llenándoles en esta hora, que tú seas, Señor, tratando con sus vidas. Satura sus corazones, Señor, de tu amor, que cada uno permita que tú, Señor, les vengas a cubrir,
que podamos estar cada uno de nosotros bajo esa cobertura, debajo de tus alas, Señor. En esta mañana clamamos a ti. No queremos ser como el pueblo de Jerusalén, Señor mío, que no conoció el tiempo de tu visitación, sino que queremos, Señor, cada día estar en el entendido que tú todos los días nos visitas, que tú todos los días quieres abrazarnos, amarnos, levantarnos, fortalecernos, y que cada uno de nosotros podamos permitir, Señor, esa visitación, que seamos entendidos en estos tiempos. Tú vienes pronto, Señor, y vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, Padre, y tus hijos escuchan tu voz. Tus hijos, Señor, buscan de tu presencia, así como esos polluelos escuchan a su madre y van al llamado. Ayúdanos para que cada uno de nosotros vayamos a ese llamado, que no andemos dando tumbos, que no andemos, Señor, sin un rumbo, sino que vayamos a ti, que eres la fuente de vida, que eres el que nos justifica ante tu Padre, que eres el que nos levanta, que eres el que nos sostiene, y eres, Señor, el que nos das esa agua viva para sentirnos revitalizados, sentirnos fortalecidos y seguir avanzando, Señor, hasta que tú vengas. Te adoramos, Padre, en esta hora. Te damos gracias y te damos honra y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor.